Doctor Rodrigo, bienvenido. Él es el gerente de agro de Swiss Re, quien nos hablará sobre los retos y oportunidades del aseguramiento pecuario en Colombia. Bienvenido y adelante. Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien habla portugués aquí? Ah, qué bueno. ¿Chino? Bueno, chino yo tampoco. Entonces, qué bueno. Me gustaría empezar diciendo muchísimas gracias a Fasecolda, a Finagro y al gobierno de Colombia, ¿no? Principalmente gracias especial a Paola y Mónica, principalmente Paola que me permitió enviar la presentación hace 30 minutos, ¿sí? Muchísimas gracias. Mónica, por tu advice también increíble, todo increíble, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir un poco con ustedes la experiencia que tenemos como reaseguradores sobre el mercado pecuario, ¿sí? Perdón por mi portuñol, ¿sí? Si hay alguna cosa que ustedes no comprendan, por favor, levanten sus manos, con gusto les contesto, ¿ok? Aquí tengo la foto de dos primos, no son primos, pero yo sustituiría, ¿cómo digo? Sustituiría, es palabras difíciles, ¿no? Desarrollo, sustitución. Los términos retos y oportunidad por problemas y soluciones, ¿no? O sea, riesgos y soluciones, ¿no? Porque para mí, de verdad, reto, al final del día es una oportunidad, ¿sí? Entonces, van a ver en mi presentación que voy a hablar mucho más sobre el tema de riesgos y soluciones que podemos traer para el mercado, ¿sí? Una buena noticia que yo tenía 40 minutos, ahora tengo 1 hora y media. Perfecto, me encanta eso. Es broma, sí, perdón, soy de Brasil, ¿sí? Entonces, hablando un poquito más sobre, empezando ahorita, o sea, el tema que voy a tocar con ustedes es una visión general y las tendencias del mercado, un poco sobre riesgos y coberturas, soluciones y las consideraciones finales. Una pregunta, ¿hay alguien del sector pecuario, pero involucrado directamente aquí? ¿Se puede levantar sus manos, por favor? Solo para tener una idea qué tipo de detalle puedo tocar aquí con ustedes. Ok, perfecto. Gracias. Ahí está. Entonces, hay que pensar que tengo que hablar, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, empezando, hablando un poquito del grupo Swiss Re, somos uno de los reaseguradores más grandes del mundo. Ustedes conocen el papel de reasegurador, sí, yo creo que el doctor Miguel ya nos platicó un poco sobre esto, ¿no? Diego también nos platicó sobre eso. El reasegurador sería como un seguro de una aseguradora, ¿sí? Las aseguradoras necesitan un apoyo financiero para tomar los riesgos y por eso nosotros existimos, ¿no? Para dar apoyo financiero, analizar los riesgos, comprender los riesgos y apoyar financieramente una aseguradora. Somos una empresa viejita, no puede decir viejita, ¿no? Una empresa con experiencia, ¿sí? Y en este ramo principalmente es algo muy, muy bueno, ¿no? Entonces tenemos más de 150 años de existencia. Para la parte agro, ahí tenemos un mapa donde ahí estamos ubicados, o donde tenemos oficinas con personas especializadas en agro. Y algo que me encanta de Swiss Re, no solo porque me paga la nómina, ¿no? Es que hay un equipo de especialistas, ¿no? Hay un equipo de personas que conocen no solo sobre el tema de seguro, pero también hay que conocer el tema que estamos, o sea, analizando los riesgos, ¿no? Yo soy agrónomo, se me olvidó presentarme, ¿no? Soy Rodrigo Soares, soy de Brasil, vivo en Ciudad de México y soy agrónomo, ¿sí? Con especialización en la Universidad de Minnesota sobre agrobusiness, etc., etc. O sea, para nosotros es importante no solo conocer sobre el tema de seguro, pero también conocer sobre qué pasa el día a día el productor. Cuando hablamos de maíz, cebada, cuando hablamos de trigo, cebada, soya, cuando hablamos de ganado, de porcinos, de pollitos, o sea, para nosotros es algo muy importante. Entonces, eso que me gusta de Swiss Re es que tenemos un equipo que sí conoce del mercado, no solo del reaseguro, pero también del mercado del productor. Ya hablé mucho de Swiss Re, vamos. Aquí un poquito sobre los subramos que tenemos, ¿no? Cultivos, pecuario, es que voy a enfocarme hoy. Animales de alto valor, y animales de alto valor, estoy hablando de caballos de 5 millones de dólares de valor, es muchísimo, ¿sí? Ramiro conoce muy bien ellos, ¿no? Creo que un ha morido, 5 millones de dólares.
¿sí? Forestal, acuacultura e invernaderos. Listo, una visión general un poquito del mercado pecuario, ¿sí? Quizás van a ver ejemplos de ganado, pero sirve para pollos, cerdos, todo, ¿no? Todo el tipo de animal, ¿sí? Aquí un poquito sobre el tema de las primas en el mundo y una disculpa, ¿no? Se ve la base de datos de 2015, pero tenemos un problema muy serio para lograr base de datos del seguro pecuario. Normalmente el seguro pecuario se junta, ¿cómo? Mezcla, tengo que compartir con ellos después del, gracias, hay que ver, ¿no? Se mezcla con el seguro de propiedad, ¿sí? Aquí las personas que conocen la producción de pollos, de cerdos, yo les garantizo, casi 30% tienen una póliza de property, de propiedad, ¿sí? Entonces, por eso que la base de datos específica para pecuario es muy difícil sacarla, ¿sí? Pero aquí tenemos una idea, ¿sí? Y a ver, algo que me llama muy atención, es cuál país se ve con la mayor prima en el mercado. Y eso va a pasar cada vez más, de verdad. Va a pasar cada vez más, ¿sí? ¿Y saben por qué? Bueno, empezar a comer pollo, empezar a comer carne de ganado, ¿no? Empezar a comer mucho más proteína, ¿sí? Pero el tema aquí es que un apoyo gubernamental muy, muy fuerte allá, ¿sí? O sea, aquí apenas para resaltar la importancia de tener apoyo gubernamental sobre el tema de seguro. Hay programas de aseguramiento que el gobierno apoya con 50 hasta 60% de subsidio al productor, ¿sí? Y otro tema, ¿no? Hay riesgos, hay huracanes, hay todo el tipo de eventos climáticos que pueden causar impactos negativos. Entonces van a ver cada día más, cada año más, los números de China, India van a subir increíblemente. Bueno, adelante, otra vez el tema de la penetración del seguro, la base de datos, disculpa, pero no está tan actualizada, pero hoy en día puedo ver que está casi igual, ¿no? Se habla sobre la penetración del seguro pecuario. Son menos de 5% que creen eso, ¿no? Se me pregunta hoy en día, 2022, ¿cómo está? ¿Ha cambiado eso? No mucho. La penetración del seguro pecuario todavía sigue muy, muy baja. ¿Y por qué? Quizás el productor no mira o no comprende su riesgo, ¿no? Muchas veces, voy a hablar un poquito más adelante, que la percepción de riesgo era mucho más individual, que como proteger su ingreso, proteger toda inversión que hace en su negocio, ¿sí? Entonces, por eso que vemos que la penetración del seguro pecuario sigue bajita. Quizás lo que ha cambiado un poquito es el agro para cultivos agrícola, ¿no? Eso sí quizás ha cambiado, ha crecido un poquito. ¿Y por qué? Otra vez, por participación gubernamental. Solo un ejemplo, voy a citar el ejemplo de Brasil, perdón. Brasil, hasta 3, 4 años atrás, la penetración del seguro, o sea, la correlación entre área asegurada y área sembrada estaba por debajo de 10%. Los últimos 3 años ha incrementado hasta unos 20%, un poco abajo de 20%. ¿Y por qué? Los subsidios saltaron de 50 millones de dólares para este año hasta 250 millones de dólares. O sea, es importante tener el apoyo gubernamental ahí. Bueno, adelante. No me falta ahora 15. Aquí un poquito más sobre la producción, ¿no? Para comprender un poquito más el contexto, o sea, por qué el seguro no, o sea, los productores no están contratando el seguro, pero comprender un poquito la tendencia de producción. ¿Qué tipo de proteínas se produce más hoy en día? Aquí está la respuesta, ¿no? ¿Cuál? Por una botella de agua. ¿Cuál? Pollo. ¿Qué crees? A mí me encanta la carne. ¿Qué creen? Yo tengo una hija vegetariana. A mí me encanta la carne, ¿sí? Pero a mí me gusta la carne de res, pero el mundo come mucho más pollo. Mucho más pollo. Después del pollo, ¿qué come el mundo? Cerdito, principalmente. Si vas a Europa, amigo, só come cerdo, nada más, só cerdo. Cerdo y papas, ahí está. La principal, a la base de la comida europea es cerdo y papas.
Y después viene el ganado, la carne de res. Imagínate una picanha. No, adelante. Bueno, aquí un poquito sobre la tendencia de la industria. Intensificación, algo es importante, ¿no? Una vez que la demanda empezó a cambiar, o sea, una vez que la economía global empezó a mejorar, hubo una demanda más grande por proteínas, ¿sí? Entonces, eso hizo que los productores se tornasen más productivos, producir más en menos área, ¿sí? Eso sirve para las proteínas. Y algo que me encanta el tema de especialización, principalmente segmento de pollos y cerdos. Ellos empezaron a especializarse, empezaron a hacer las cosas un poquito más tecnológicas, eficientes, y hoy se puede producir más pollo, más cerdo en una área menor, ¿sí? Aumento de costo. Como consecuencia de esa especialización, nos trajo un aumento de costo, por supuesto. Hay que invertir en tecnología, hay temas de regulación, ¿no? O sea, legislación, una más, legislación y certificación ambiental, ¿no? Hoy en día está en la moda el tema de sustentabilidad, y es algo muy, muy importante, ¿no? Es algo muy, muy importante. Antes yo vendía carne, o sea, para quien quiera, ¿no? Hoy en día los consumidores de carne están preguntando, oye, ¿dónde viene esta carne? ¿Cómo la producen? ¿Hay trabajo esclavo o no? ¿Sí? ¿Cómo están produciendo? ¿Antibióticos? ¿Cómo están produciendo este tipo de carne? Entonces, eso hizo con que el productor se especializase, tomase medidas distintas para producir y poder exportar su producto mejor. ¿Ok? Fuerte participación pública en el sector ganadero. Protección de mercado, ¿no? O sea, tanto para importación como para la exportación. Los mercados hoy en día, los gobiernos hoy en día buscan una protección de su mercado. Se está entrando muchísimo cerdo, carne de cerdo, va quizás a traer un problema para los productores locales, ¿no? Entonces hay que crear políticas públicas para que no permitan que hagan daños al mercado interno, ¿no? Entonces esto se refiere a política del sector ganadero o pecuario. Acá, perdón. El problema es la pieza por detrás de esto. Un poquito más sobre el mercado colombiano aquí en general, porque Julián y Luis Felipe presentaron los números, lo cual se ve, o sea, los números de ellos son mucho mejor que mis números, ¿ok? Entonces, consideren sus números, ¿vale? Riesgos y coberturas. ¿Quieren hablar un poquito más? Cuando hablo de riesgos y coberturas, principalmente riesgo, hay dos principales riesgos que veo, riesgo de producción y riesgo de mercado, ¿sí? Entonces, hablando un poquito del riesgo de producción, sencillo, ¿no? O sea, ¿qué busca el productor pecuario cubrir? La vida del animal, que sea el pollo, que sea el cerdo, que sea el ganado, la vida del animal. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los riesgos que pueden causar daños a los animales? Accidentes, enfermedades y epidemias, ¿no? También el FLEJA es una expresión de propiedad. Fire, lightning, explosion, aircraft impact. O sea, fuego, incendio, rayo, explosión y caída, o sea, impacto de aeronaves. Yo no veo este último como un problema, pero ahí está. Pero algo que se ve muy importante para mí es, se espera que el riesgo de producción aumente debido a, ¿qué viene primero ahí? Cambio climático. Después de, papá, me presta tu tarjeta, es la expresión que más escucho hoy en día, cambio climático. ¿Ok? Pero una pregunta, si es un cambio, el pronóstico se ve cada vez más difícil. Les cuento un ejemplo de México. Hace 5 años que vivo en México, cuando llegué en México, yo podría afirmar, quizás es muy arrogante, pero yo podría decirles que a cada 40 años México tendría un evento catastrófico como un helada que iba a impactar más del 70% de la producción local. A cada 40 años. A 5 años hice ese análisis. Hace 4 meses rehice ese análisis. Esto bajó para 28 años. Gracias al cambio climático. Ojalá yo pudiera ser como las películas, ¿no? Tener una bola de cristal.
A ver, ¿alguien tiene ahí? No, no creo. Pero ojalá lo tuviera este tipo de tecnología que está en las películas para saber qué puede hacer. ¿Sí? Pero no existe. Principalmente con el tema de cambio climático, las cosas se ven mucho más difícil de hacer un pronóstico. O sea, los modelos que yo tenía, los rodaba, hacía run de ellos a cada 3 años, 4 años, porque no iba a cambiar, pero hoy en día yo tengo que hacer cada 6 meses, yo tengo que checar cómo está el tema del cambio climático, cómo está el tema de pérdidas, etc. ¿Sí? Entonces, cambio climático es algo muy, muy, muy importante y afecta directamente el negocio pecuario, directamente, ¿ok? No hay duda. Aumento de los requisitos de calidad de proveedores de mataderos, como les dije, ¿no? Hoy en día para vender carne a Europa hay que tener un sello. Y por detrás de ese sello, ¿qué hay? Sustentabilidad, trabajo esclavo, etc. Aún más, ¿no? Por cuestiones de religión. Brasil es uno de los más grandes exportadores de pollo hacia Arabia. Pero para matar los pollitos, tiene que utilizar un cuchillo específico, una posición específica, un movimiento todo específico por su religión. Pero es la demanda del mercado. Esto agrega costo, ¿verdad? Normas más estrictas para el uso de insumos, antibióticos y creciente movilidad de personas y movimiento de animales. ¿Ok? Bueno, aún me resta 50 minutos, déjenme adelantar un poquito. Riesgos del mercado, algo muy importante antes, y quizás esa sea la razón por qué el productor no se interesa mucho por el tema del seguro. Porque mira solo un tipo de riesgo, no mira el riesgo total, ¿no? Si hablas de un productor, estoy hablando un ejemplo de Brasil ahora, ¿sí? En Brasil no he conocido un productor que se despierta por la mañana hablando, voy por un seguro hoy, voy a comprar un seguro. Me desperté y quiero comprar un seguro. Esto no pasa en Brasil. No sé si aquí quizás Colombia esto puede pasar. ¿No? Entonces, estamos iguales ahí, ¿no? Perfecto. Pero ¿por qué esto pasa? Porque quizás su visión de riesgo no sea tan ideal. No estoy hablando que no tiene la visión de riesgo, por supuesto. Alguien que conoce el riesgo son los productores, más que todos, de verdad, más que todos, porque ahí están todos los días ahí, ¿no? Entonces, al final del día, quizás hay que mejorar un poquito más la percepción de los riesgos para que, sí, sabes que este tipo de Brasil habló algo que se hace interesante, ¿no? Hay que comprender un poco más los riesgos, no solo el riesgo de producción, pero el riesgo de mercado. Riesgo de mercado, cambios de política comercial. Creo que eso solo pasa en Brasil, ¿ok? Acá en Colombia no pasa, el resto del mundo no pasa. Política comercial, de verdad, puede cambiar a cada día. ¿Por qué? Hay una regla de mercado que se llama oferta y demanda, ¿cómo se dice eso? Oferta y demanda. ¿Cuál es el mercado más demandante del mundo hoy? Les doy una sugerencia. ¿Qué puede pasar? Imagínate, estoy hablando con respecto aquí, ¿sí? Si los chinos deciden tomar un grano de maíz, como digo, poner en su boca, mastigar, va a faltar maíz en el mundo. Si cada chino decide tomar un granito, va a faltar. O sea, esa correlación hace que el riesgo de mercado sea increíble. De verdad, de verdad. La producción hoy agrícola está en las manos de no más que 5 países. No más que 5 países. Imagínate, si no hacemos las cosas correctas entonces. Fluctuación de precios, eso también solo pasa en Brasil. Commodities, ¿qué ha pasado en los 2 últimos años con la pandemia? La bolsa de Chicago se volvió loca. De verdad, el precio de soya, tenemos un seguro que después les enseñaré un poquito, que es un seguro al ingreso. O sea, por 2 años paramos de vender este tipo de cobertura porque la bolsa, que es la base del precio, altamente volátil. Nadie podía prever, hacer un pronóstico sobre el tema del precio. Cambios en la política rural, subsidio, esto solo pasa en Brasil también. El presupuesto es igual todos los años. Mentira, no es igual, ¿sí? Entonces, eso impacta directamente. Cambios en el mercado de capitales, costo de capital, costo de cambio, etc. O sea, la influencia del cambio local es muy importante, ¿no? Porque normalmente compramos insumos que son importados, un cambio. Cuando vamos a vender nuestro producto,
oye, ¿bajó el cambio? No creo, esto puede pasar, ¿sí? Y ahí sobre el punto de vista del productor, y ahí la experiencia de personas, aquí está Roberto, creo que es el de la Fedegan, ¿sí? También puede tener una idea muy clara sobre esto. Los productores se preocupan en proteger más el capital invertido y los ingresos. Hace tiempo atrás, la visión del productor era mucho más individual, pero hoy en día el productor ya empezó a cambiar esta visión de riesgo. O sea, ¿cuánto? Muchas veces voy al banco, toco la puerta del banco, yo necesito de dinero, ok. Entonces hay que pensar, ¿qué puedo hacer para proteger ese capital que de verdad no es mío? ¿No? Yo tengo que regresar al banco. Condiciones ofertadas y tasa de mortalidad. Aquí algo muy importante, ¿no? Y ahí está en nuestro papel, ahí ponemos mis zapatitos de reasegurador y asegurador. Muchas veces el mercado no está ofreciendo un producto adecuado al productor. Si el productor, un ejemplo, si el productor tiene una tasa de mortalidad de 10%, que depende del mercado, para pollos es nada, para ganado es muchísimo. Si yo ofrezco un producto con una franquicia de 20%, ¿qué crees? No, amigo. Tiene que morir el doble de animales para que tú empieces a pagar. Entonces, es nuestro papel, nuestro role, hacer las cosas correctas, ¿sí? Entregar los productos adecuados. Y mismo cuando el gobierno, hizo principalmente en Europa, los gobiernos compran protección, principalmente para las epidemias. Cuando aparece un brote de fiebre aftosa, ¿qué pasa? El gobierno paga el valor del animal al productor, pero sin embargo, el prejuicio no termina ahí. Imagínate si te llevan tu vaquita de leche, no tienes más la fuente de ingresos, se fue, ya no tienes más leche. Mismo que el gobierno, ok, te pago 80% del valor del ganado, pero no hay ganado en el mercado para comprar, yo no voy a producir leche en el próximo día. Entonces, hay que pensar en esto también, ¿no? O sea, yo necesito algo que también me ayude en caso que perca mi fuente de ingreso. Aquí un ejemplo de Alemania, ¿no? Pero no voy a gastar tiempo acá. Y ahí hablan un poco de las enfermedades epidémicas que sí causan alta mortalidad, de altísimo contagio, ¿no? Fiebre aftosa, peste porcina clásica, pero ahora hay algo un poquito más complicado, la fiebre porcina africana, influencia aviar, ¿ok? Aquí apenas una base de datos, 2017, yo tengo un poquito más actualizado, pero 2017, la peste porcina clásica. ¿Estoy equivocado o hay parte de Colombia ahí? Sí, hay parte de Colombia ahí, ¿sí? Siguiendo ahí la peste porcina africana. Este dato de 2020, si no me equivoco, pero sí es 2020. Mira, qué hizo en África y qué está haciendo en Asia y Europa. No se ve bien, ¿no? Y hay un ejemplo de aves Newcastle, que es una enfermedad común en aves en Colombia. La base de datos que logré en OIE, que es un instituto internacional, ¿no? De enfermedades, epidemias, etc., hasta 2019. ¿Qué crees? ¿Hay o no hay Newcastle en Colombia? Hay algo que se preocupar, ¿no? Fiebre aftosa en los países. ¿Qué color trae Colombia? Rojito, ¿qué significa? Hay fiebre aftosa. Este es un reto, hay algo que preocuparse, ¿sí? Pero a Dios gracias hay vacunas, ¿no? Para fiebre aftosa, ¿no? Certificados. Ok. Libre con vacunación. Perfecto, ese es bueno. Esa es muy buena información, ¿sí? Y aquí un ejemplo donde se ubicó la fiebre aftosa en Colombia. Roberto, ¿hace sentido esto para ti? No, o sea, mismo con vacunación, es libre con vacunación. Ok, perfecto. Ese es un dato de 2019. Ese dato tiene lo siguiente. En el año 2017 y 2018 se presentaron pocos en Colombia. Ok. Y se perdió el estatus sanitario. Ah, se perdió el estatus. Ok. En el 19, esta zona que están mostrando ahí se presentó aftosa y en el 2020, a comienzos del 2020, se recuperó el estatus sanitario. De acuerdo con la OIE que tú mencionabas.
Perfecto. Una excelente noticia. Perfecto. Hago la aclaración. Ah, Esto que el motivo de la fiebre aftosa mm, entró por el departamento de Arauca. Porque se ha trabajado muy claramente, se hacen muy los ciclos de vacunación en el departamento, mm. pero tenemos el grave problema del contrabando de ganado de Venezuela que no vacunan y Bueno, no paran. allá no Entonces vacu- hemos estado allá, pero los ciclos de vacunación se respetan y por eso se ha sido muy juicioso y se volvió a conseguir el estatus. Sí. Pero la cuestión de Colombia entró por Arauca, frontera Venezuela. Perdón, ¿tu nombre? Belkis Calderón. Porque, perdón, no tengo la habilidad de comprender tu nombre ainda, pero perdón. Muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, allá tampoco vacunan a las personas. Imagínate el ganado. Es un problema, así está pasando en Brasil, ¿no? Así está pasando en Brasil. En Brasil un montón de enfermedades para ganado no teníamos, ya teníamos erradicado todos, pero empezó a aparecer. Pero, o sea, el ministerio se quedó loco. O sea, ¿dónde viene esto? ¿Sabe dónde? De arriba. Sí. Pero la buena noticia, esta es una base de datos de 2019. No sé qué pasa con el sitio de OIE, pero la última información que logré es 2019. Pero les confío totalmente. Si hay una declaración, una certificación que es libre de aftosa, es una excelente noticia, ¿sí? Gracias por su intervención, ¿sí? Gracias. Bueno, aún me falta. Aquí son bases de datos, ¿no? 2015, o sea, aquí causó la influenza aviar. Más de 48 millones de animales sacrificados, ¿existe esta palabra? Sacrificados, ¿sí? Una pérdida de más de 3.000 millones de dólares, 80% de incremento de los precios. Oye, ¿va a explicar el pueblo que el huevo subió 80% su precio? No. Disminuyó la exportación en 14%. En más de 40 países estuvieron prohibidos de exportar a Estados Unidos por el tema de esa enfermedad. Fiebre aftosa, Europa 2001, perdón, es una base de datos un poquito antigua, pero fueron 12 millones de animales sacrificados, un problema de 5.000 millones de prejuicio, ¿no? Y ahí más 400.000 animales sacrificados en Europa y solo 10% de los productores traían una póliza de seguro. De este monto total, solo 10 tuvieron protegido su inversión. ¿Okay? Ese es un dado actualizado entre comillas, 2019-2020. Oye, esto no está correcto, ¿verdad, Mónica? No, esto no está correcto. Ahí el rebrote, ¿qué crees? Esa son la información de enfermedades, de rebrotes. ¿Qué crees que son los que aparecen en África del Sur? Fiebre porcina africana. Y de Europa, en China, influenza aviar. ¿Sí? Bueno, a Dios gracias, en Brasil solo importamos iPhone de China, no carne de cerdo, ¿no? Soluciones. Oye, ok, vamos. El seguro pecuario, o sea, el seguro de vida más un seguro de propiedad y bienes de interrupción, ¿no? Y business interruption, ¿no? ¿Y por qué? Normalmente para pollos y cerdos, no solo cubrimos la vida de los cerdos y los pollitos, pero también toda la estructura, ¿no? Ventiladores, tubería, bombas, etc. Produce el seguro pecuario, seguro de mortalidad, o sea, esto cubre la vida del animal, ¿no? Básicamente por los riesgos, ¿no? Muerte, sacrificio forzoso, robo, hurto, incapacidad permanente o infertilidad. Normalmente pagamos las compensaciones sobre una suma asegurada acordada por el valor del animal, el valor del animal al final del día, ¿sí? Les cuento, ya sé quitar mi tiempo. La presentación estará después con Fasecol de Finagro, ustedes pueden tomarla, ¿sí? Bienes de interrupción, algo muy interesante, ¿no? O sea, ahí podemos cubrir, acuérdate que hablé sobre, ok, si el gobierno paga el valor del ganado, sin embargo, yo todavía sigo con prejuicio, ¿no? Entonces sí, podríamos tener una póliza que cubre business interruption, ¿sí? Que puedes perder desde aquí para allá, ¿ok? Eso sirve para ganado, para pollos, para cerdos, lo que sea, ¿ok? Aquí algo muy interesante, ¿no? Es un producto que se ve mucho en Estados Unidos, principalmente Canadá, donde podemos cubrir el margen del productor.
Bueno, ¿qué compone el margen? El valor del animal y el valor del alimento del animal. Utilizamos la bolsa para checar cuál es el valor del animal, cuál es el valor del alimento. Muchas veces se baja el valor del animal y se sube el valor del alimento, la margen del productor se disminuye. ¿O qué podemos cubrir? Esa disminución de margen, ¿sí? Es una modalidad de seguro muy avanzada, nueva, pero sí es posible tenerla. Pero, ¿qué dependemos de aquí? Información, base de datos. ¿Okay? Y algo que no voy a tomar muy tiempo, que Ramiro habló muy bien sobre el tema del seguro paramétrico, también podemos hacer para el ganado, ¿no? Principalmente por el tema de pastos, pastizal, ¿no? Y ahí podemos utilizar algunos índices, ¿no? El índice de NDVI que habló Juan también sobre el índice de NDVI. Podemos utilizar humedad de suelo y podemos utilizar un índice de lluvia, ¿no? Para medir. O sea, si hay una sequía, por supuesto, va a disminuir la cantidad de leche, va a disminuir el gasto de peso, todo, ¿no? Entonces, ahí esta es una otra opción. Consideraciones, finalmente. Marco legal es algo muy, muy importante para tener, principalmente por políticas públicas, políticas de gobierno, ¿no? Para el tema de subsidios, ¿no? Procesos, ¿no? Un plan de emergencia. Se identifica un brote de una enfermedad, el gobierno principalmente y el productor tienen el papel de, ok, ¿qué podemos hacer para disminuir esa área de afectación? ¿No? ¿Qué podemos hacer para impedir que este problema se expanda para otros locales? ¿No? Gestión de riesgo es algo fundamental y que nosotros esperamos que el productor haga su gestión de riesgo de manera eficiente, es importante. Y sistemas veterinarios, es importante tener a alguien, una asistencia de alguien que conoce del negocio también. ¿Okay? Mónica ya está me mirando, ya te mato. Tendencia de especialización, unidad de inversión, o sea, algunos consideran riesgo más alto por altos costos de insumos, vemos, ¿no? Por la pandemia, ayer usé un ejemplo de fertilizantes, hay regiones que subió 60% hasta 80%, ¿no? Pérdida de animales, consecuencias financieras, ¿no? Y el seguro ganadero como herramienta de gestión de riesgo, ¿sí? Subsidios pueden ser un factor importante para mejorar la penetración, pero necesita estar bien integrada toda la estructura. ¿Sí? Una discusión muy amplia sobre este tema que no voy a tocar, estoy casi acabando. Y aquí un poquito más sobre el tema de aseguradoras, estoy hablando un poquito más de las aseguradoras. Distribución, que es importante, ¿no? Para que el producto sea sostenible. Distribución, producto, infraestructura e incentivos. Una disculpa porque se me fue el tiempo, pero muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Otra vez, Paola, Mónica, muchísimas gracias por su apoyo con esto. La presentación se quedará ahí. Se pueden compartir después con las personas. Me encantaría. Gracias. Así va a ser. Doctor Rodrigo Suárez, muchísimas gracias. Una muy amena conversación.